Saludo al ministro Javier Lainez Potisek. ¿Qué tal, ministro? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? A tus órdenes. Muchas gracias, ministro. Pues, ¿cómo queda? ¿Cómo queda la Suprema Corte de Justicia de la Nación después de que se desestimó esta acción de inconstitucionalidad el pasado martes? ¿Cómo quedan las cosas después de esta sesión de hace un par de días que se dio allí? ¿Qué nos puede decir? A ver, sí, yo creo que por lo que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todavía tenemos pendientes las controversias constitucionales. Acuérdate que lo que resolvimos el martes fueron acciones de inconstitucionalidad que promovieron los partidos, pero tenemos varias controversias constitucionales que promovieron ya estados o legislatura o municipios en contra de las votaciones de sus legislaturas. Esas se llaman controversias constitucionales, las tiene el mismo ministro, porque por el tema se acumulan con el mismo ministro y estas las tenemos que resolver relativamente pronto. Sin embargo, pues debo de ser muy franco, no despertar tampoco falsas expectativas. Me parece a mí que al menos en cuanto a la procedencia sobre la revisión de una reforma constitucional, pues el martes, vimos que no se alcanzaron los votos necesarios para la procedencia, ni siquiera de la acción. Si viene la acción de inconstitucionalidad, pues lo mismo deberá de suceder con las controversias. Entonces, a nivel de la Suprema Corte, pues yo creo que, como tú, para responder tu pregunta, creo que sí, sería lo que a nivel nacional sería factible, ¿no? Queda en lo individual o de manera colectiva acciones que podamos interponer a nivel internacional, pero ya eso sería otra cuestión. Como tú sabes, los jueces y magistrados sí lo hicieron, ¿no? Ya lo hicieron desde hace meses, están ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues aquí sería la reflexión, insisto, en lo individual o por grupo, de quienes pensemos que debemos seguir en la lucha a nivel internacional. Sí, a nivel internacional, pero sin ser fatalistas, ¿se acabó ya el sistema judicial como lo conocíamos, ministro? ¿La Suprema Corte, como la llegamos a conocer, se acabó? ¿Se termina? Sí, efectivamente se acabó. Efectivamente pues, se consuma esta reforma, desde mi punto de vista, muy grave, como un atentado grave a la separación de funciones, al equilibrio de poderes, porque hay que recordar que el debilitamiento y la cooptación que se hará o que se está haciendo de todo el Poder Judicial federal y en este caso locales, cooptación en favor del Ejecutivo y del Legislativo, pues desde luego merma, por decirlo menos, merma totalmente el sistema tripartito de separación de funciones, es decir, rompe el equilibrio y deja a los otros poderes en una situación de supremacía respecto al poder judicial. Esto es indudable. Yo entiendo que quienes están a favor de la reforma no lo ven así, pero no puede verse de otra manera, ¿no? El momento en que se destruye la carrera judicial, en que acaban con la inamovilidad de jueces y magistrados y donde politizan a la elección, que como tú has podido ver o hemos podido ver conforme se avanza en el procedimiento, en el proceso electoral, digamos, terminó en un sistema de listas que van a elaborar los poderes, que no garantizan en absoluto ni el confirmar la idoneidad de los candidatos, pero sobre todo del lado del elector, la ruptura al principio de elecciones auténticas y libres. Es imposible que el electorado conozca la cantidad
a veces por miles, como sucederá en el primer circuito, que es la Ciudad de México, de perfiles. O sea, tampoco está eligiendo a su juez en su circuito, sino es una lista de donde tendrá que escoger listas formadas por el Ejecutivo, por el Legislativo, y es cierto, por la Corte, pero digamos, bueno, en un claro retroceso desde mi punto de vista. Claro. ¿Y qué sigue, ministro? ¿Preparar las maletas e irse ya? Para quienes declinamos participar en la boleta o participar en la elección, sí, preparar la entrega, o sea, seguir este año donde estamos aquí también, recuérdalo, forzados o en acatamiento al transitorio que nos decía que no nos dio mayor opción sino ir en la boleta o declinar y renunciar, ¿sí? Y entonces, efectivamente, pues nos toca esperar a que lleguen los electos a finales de agosto del año siguiente y entregar efectivamente nuestros cargos. ¿Qué pasó, ministro? ¿Qué pasó con este bloque que se veía muy fuerte? ¿Qué pasó con el ministro Pérez Dayán? ¿Cómo lo ve usted a 2 días de esta sesión que pues fue histórica por lo que resolvieron? ¿Cómo lo ve? Debo decirlo que yo estoy digiriendo todavía lo que sucedió el martes. Yo creo que habría que preguntarle a él, o sea, el voto que impidió el que se llegaran a los 8 votos, digamos, él lo expresó en sesión pública, eso es indudable. Él consideró que esa siempre había sido su postura a lo largo de los años y que no debía y que debería de mantener esa congruencia, ¿no? Yo respeto esa decisión, pero bueno, esas fueron las razones que él dio, pero si hay otras o no las hay, o el por qué prevaleció esto frente a la decisión de sumarse a los 8, dado no solamente la parte procesal, sino también el enjuego histórico que tenía la resolución, pues eso hay que preguntárselo a cada uno de quienes votamos ahí. Pues sí, pero así como lo dijo afuera de la Corte el ministro Luis María Aguilar, pues no se consiguió el apoyo suficiente. Yo imagino que se refería al ministro Alberto Pérez Dayán. La impresión que se dio es esa, que este bloque tan fuerte que había de 8 se rompió. Ya no pudo seguir este bloque de los ministros que pudieron haber frenado la reforma judicial. Por alguna causa se rompió, ministro. Es correcto. Entiendo que mi lectura coincide con lo que señalas tú, pues efectivamente se requerían esos 8 votos cada vez más endebles. ¿En qué sentido? En el sentido que, como tú lo dices, pues la salida de Luis María Aguilar pues ya también iba a restar un voto para los casos que todavía tenemos pendientes. Pero bueno, con la votación del martes, pues fue evidente que se anticipó de alguna manera la pérdida de esta mayoría de 8 votos. Y finalmente triunfa este movimiento que, pues, quiso cambiar al Poder Judicial, así como lo hicieron. La elección se va a llevar a cabo, como usted lo dice, va a ser complicada, como usted lo señala. Y quedarán ahora 7 ministros, antes eran 8, pero quedarán 7, que dieron la batalla hasta el final. Le pregunto, ¿qué quedará de la justicia en México? De este reducto de ustedes, ¿queda algún legado? ¿Queda alguna herencia? A ver, yo creo que el legado fundamental, que no es de nosotros 7 u 8, los 9, los que sea, sino de 30 años, que a partir de la reforma de 94 se crea en México un tribunal constitucional. Y bueno, pues ese legado fue que durante todo ese tiempo, en tiempos siempre difíciles, no sé si me oíste en el debate en la época de gobiernos divididos, que fueron 3
sexenios y medio, donde no había partidos con mayoría, pues todas las resoluciones de la Corte tendientes a proteger a las minorías parlamentarias. Desde luego, los derechos humanos pues hicieron una Corte, de ahí sí viene un poco, o sea, mi decepción, ¿no? Con el contexto actual, porque pues la Corte mexicana, y aún antes de que yo llegara, digo, algo me tocó, pero pues inclusive fue premiada por varias sentencias precisamente por ir a la vanguardia en la avanzada de la protección, por ejemplo, pues de derechos humanos. Pues sí. Pues muchas gracias. Gracias, ministro. Y conforme esto vaya avanzando, nos gustaría seguir platicando con usted, así como en los últimos días. Gracias, porque me imagino que quedan más cosas. Gracias, ministro.